Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow. Y en este momento quiero compartir con ustedes cómo quedaron los partidos. Sí, porque acaban de terminar todos los partidos. Bueno, están por finalizar los partidos de la fase de grupo de la Champions League 2025. Señoras y señores, tenemos los resultados finales. Aston Villa 4, Celtic de Glasgow 2. Barcelona 2, Atalanta 2. Lamentablemente no pudimos terminar el partido con la victoria, pero bueno, ahí vamos a ver cómo quedó la tabla. Bayer Leverkusen 2, Spartak de Praga 0. Bayern Múnich 3, Slovan Bratislava, que no va para ningún lado nunca, 3-1. Champions League, Real de Madrid 3, Stade Brestois 0. Ahora vamos a ver cómo quedó el Real de Madrid en la tabla. Dinamo Zagreb 2, Milan 1. Lamentable lo del Milan, decepcionante por supuesto. Vamos a ver cómo quedaron en la tabla. Borussia Dortmund 3, Shakhtar Donetsk, equipo de Ucrania, pero yo no sé qué parte de Ucrania, porque Donetsk es el Donbass y Lugansk, y eso está ocupado por los rusos, así que creo que el Shakhtar juega como en Italia, en Alemania, no sé dónde juega el Shakhtar, pero en Ucrania no juega, porque eso pertenece a Rusia en estos momentos. Bueno, Borussia 3, Shakhtar 1. Girona 1 en casa, mala Champions para el Girona. Arsenal de Arteta 2, ganando el Arsenal. El Inter de Milano 3, Mónaco 0, Juventus 0, Benfica 2. Ahí está Di María, por supuesto, excelente Di María. Y aquí tenemos entonces Lille, le mete 6 goles. Y ahora vamos a ver lo que hizo el Lille en la tabla de posiciones. 6-1 le gana al Feyenoord. PSV Eindhoven le gana al Liverpool, al invicto Liverpool, y prácticamente casi quedan fuera del primer puesto. Pero ahora vamos a ver cómo queda la tabla. Salzburgo 1, Atlético del Cholo Simeone 4-1 ganó el Atlético en Salzburgo, en Alemania. El Sporting en Portugal. El Sporting, ¿verdad? Quedó empatado con el Bologna, que no le alcanzó, queda eliminado. Stuttgart le gana a Leipzig 1-0, Red Bull Leipzig. Y el Stuttgart pierde 1-4 contra el PSG, Paris Saint-Germain, equipo que ya nadie ve porque ya no está Messi, ya no está Mbappé, solo queda el traidor de Dembélé, Ousmane Dembélé, un traidor. El Young Boys 0 y el Crvena Zvezda, equipo que ni voy a mencionar porque quedaron más eliminados, y yo para qué voy a mencionar el equipo, no lo puedo ni mencionar bien. Tabla de posiciones, Liverpool, ahí está la gente de la tierra de los Beatles. A pesar de la derrota y gracias al empate del Barcelona, quedaron primeros con 21 puntos, 7 ganados, 1 perdidos, y 6 ganados, 1 empate, 1 perdido. El último fue empate. Barcelona no pudo contra el Atalanta. Al final al Atalanta no le alcanza con el empate. Ahora vas a ver por qué. Porque los 8 primeros clasifican. ¿Y quiénes son los primeros 8 clasificados? Vamos a corrernos un poquito para que lo puedas ver bien ahora sí. Los 8 clasificados son Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa. Estos son los 8 más grandes de Europa. Los demás equipos que tienen que seguir trabajando para poder ser grandes, repito los nombres: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille de Francia, Aston Villa de Inglaterra, y ya. Los 8 primeros clasifican directamente a la siguiente ronda. Luego viene entonces el pelotón, ¿no? El resto de montón de equipos que clasificaron de panzazo el día de hoy. Vamos a verlo aquí. Y los 8 primeros clasifican. Atalanta como el número 9. Ahora vamos a ver cómo quedan las llaves, ¿eh? El número 9, Atalanta. Escucha, Atalanta, ahí estamos viendo. Un décimo. Y aquí lo mollamos. En el playoff, okay, que pasa la cara de perro o le toca, ojo, el Celtic, que nos sorteó el viernes, o el Manchester City. Un Manchester City que es un sorteo, porque viene un sorteo y ahora vamos a explicar eso. Atalanta noveno con 15 puntos, Borussia Dortmund con 15 puntos décimo, Real de Madrid, a pesar de sus 3 victorias consecutivas,
con 15 puntos no le alcanzó. Aquí viene lo que es la diferencia de goles. Llevan 20 goles metidos, 12 goles en contra, más 8. Aquí vamos con la diferencia de goles. Está más 14 Atalanta. Borussia Dortmund más 10. Por eso Real de Madrid es 11. Luego tenemos el Bayern de Múnich, que tiene igual cantidad de puntos allí, pero bueno, ahí quedaron de número 12. Hay que ver porque están empates en todo, empates en goles y empate, por supuesto, también en diferencia y de todo. O sea, están empatados Real de Madrid y Bayern Múnich. Imagínate, no clasificaron estos grandes equipos. Milan, con esta derrota aparatosa, quedó de 13. PSV quedó de 14, Paris Saint-Germain de 15, luego de 3 victorias seguidas. Benfica con esta victoria logra clasificarse de 16. El Mónaco 17 puntos, quedó de 17. Stade Brestoy 18, el Feyenoord 19, el Juventus de 20, no está jugando a nada la Juventus. El Celtic de 21 puntos. Manchester City con esta milagrosa victoria, ¿verdad? Queda de número 22. Sporting de Portugal queda con 11, de 23. Y el Club Brujas queda de 24. Y los demás quedan eliminados. El 25, el 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hasta el 36. Young Boys, que no ganó ningún partido. Slovan Bratislava tampoco, donde juega el panameño. Equipo que no sirve para un carajo. No quedó de nada. Aquí venden mucho humo. Aquí en Panamá, los payasos comentaristas deportivos venden mucho humo, que vamos a jugar bien, que el Slovan Bratislava la van a vivir los que juegan contra ellos. No hicieron nada. Un equipo Congo regala puntos, 7 goles a favor, 27 goles en contra, menos 20. Quedan eliminados totalmente el Dinamo Zagreb, el Stuttgart, el Shakhtar Donetsk, que no sé dónde juega porque en Ucrania no juegan, el Boloña, el Sevda, ni lo menciono, el Sturm Graz, el Spartak de Praga, el Leipzig, el Girona, el Salzburgo, el Slovan Bratislava y el Young Boys también. Creo que es de Austria ese equipo, no sé. Todos quedaron eliminados. Solo clasificaron directamente los 8 mejores equipos de la ronda de grupo: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. A matarse. El noveno debe jugar contra el 24, que debe ser Atalanta jugando contra el Brujas. Debe ser entonces Borussia Dortmund contra el Sporting de Portugal, ¿verdad? El Sporting. Luego el Real de Madrid o Bayern Múnich se enfrentarían al Celtic de Glasgow y al Manchester City. Juventus se enfrentaría entonces al equipo... ¿quién se enfrentaría? Al Milan. Milan y Juventus podrían enfrentarse. Imagínate ese duelo. PSV Eindhoven contra el Feyenoord, 2 equipos holandeses aquí también. Benfica contra el Stade Brestoy y el Mónaco. Imagínate cómo quedaría Mónaco contra el Stade Brestoy. O sea, aquí está la situación. Interesante. Vamos a ver porque el sorteo es el viernes y las posibilidades son infinitas. Pero esto es una tómbola. Vamos a ver quién le toca al Real de Madrid porque es juego a morir. Y así están las cosas. Estos son los partidos que tocan y ya están los clasificados. Los mejores ya clasificaron. Tranquilos, fanáticos del Barça. Y los del Madrid, bueno, a seguir rezando para que les vaya bien en la llave y puedan ganar. Espero que les haya gustado el video y como siempre digo, you know.